Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Buenas tardes, doctora. Bien, estoy acá con Lucas Zaracho, Con Z. con Z. ¿Qué tal Lucas con Sí, Bien, Z? bien, doctora. sí, ¿Y y usted? no tiene nada que ver con el zorro, ¿verdad? Pero, en fin. Doctora, libertad de prensa, libertad de expresión, las libertades esas que están en la Constitución Nacional y que muchos dicen, no, no sé si funciona, no funciona, si sirve, no sirve. Artículo 26, 27, 28. Y después está tu especialidad. Creo que tu doctorado está enmarcado luego en ese control de convencionalidad. ¿Qué dice los organismos internacionales, a ver un poco los tratados firmados por el Paraguay con relación a la libertad de expresión? ¿Por qué te pregunto eso? Porque veíamos hace poco una sentencia en contra de la directora de ABC Color y de un periodista de ese medio. Y hoy, y esto quiero que escuche bien, analices y des tu opinión. Hoy, nuestro compañero acá de tareas, Mauricio Lejarraga, se va a cumplir su tarea como periodista. eh, Ingresa en un juicio oral y público, obviamente le pide permiso a los guardias ya le conocen porque él se va todos los días a cubrir, es un periodista acreditado en el Poder Judicial, lleva su carnet, él siempre lleva su carnet de PS, y él se va y le saca una foto al tribunal de sentencias, saca una foto obviamente para de por ahí nosotros usar en nuestra portada, etcétera, etcétera, etcétera. Y el juez Fabián Weinsensee le ordena a su actuario a ir y a verificar si Mauricio borra su foto porque él prohibió que le saquen fotos. Eso pico está bien. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, Marcos, para poder entender la importancia de lo que es la libertad de expresión, tenemos que saber que es la Corte Interamericana la conceptúa como piedra angular de la democracia. Sin libertad de expresión no existe democracia, está íntimamente ligada con la democracia. Y sabemos nosotros, por experiencia propia de una larga dictadura de 35 años, la más larga de Latinoamérica, que lo primero que se busca restringir en un gobierno autoritario dictatorial es la libertad de expresión. Lo primero que se hace es cerrar medios de comunicación, perseguir a periodistas por su labor, amedrentarlos de alguna forma. Y hoy por hoy se está utilizando el sistema penal como en las dictaduras se utiliza la fuerza represiva, ¿verdad? Es decir, si en dictaduras se cerraban medios, hoy en democracia, de la misma manera, se utiliza el sistema penal para amedrentar a la prensa. Y no solamente a la prensa, sino a todo aquel que quiera ejercer la libertad de expresión, pues la libertad de expresión no es solamente ejercida por los periodistas, ¿verdad? Sí, sí. Es ejercida por cualquier ciudadano. Entonces, si sabemos que por ley un juicio oral es público, ¿verdad? Y todos pueden participar de él, entonces ese es justamente el trabajo que hacen nuestros comunicadores, ¿verdad? Y es de alguna manera el periodista gráfico el que se encarga de quitar las fotos y de transmitir eso a la gente, está simplemente realizando su trabajo de cobertura. ¿Y qué es lo que se debe garantizar en democracia? La mayor amplitud de información, que un periodista pueda ejercer su trabajo libre de presión. Y el hecho de exigir la credencial no tiene que ser utilizado como una limitante o como de manera restrictiva, sino a los efectos de salvaguardar su integridad física. Si vamos a exigir la credencial, tiene que ser a los efectos de otorgarle mayor protección y garantía, no a los efectos de restringir. Bueno, volviendo un poquitito para atrás con lo primero que estabas expresando, lo que ocurrió la semana pasada con la sentencia contra este medio, yo había dicho que no es solamente una condena contra ABC, contra un medio, contra un periodista o contra una directora, sino es una mordaza para
todos los demás comunicadores que quieran de alguna manera ejercer la libertad de expresión. Y también, como la libertad de expresión tiene, digamos, una doble dimensión, por un lado el de expresar ideas, de expresar pensamientos, y por el otro lado el de recibir información, también impacta sobre toda la ciudadanía, que hoy por hoy, con este tipo de sentencias, y peor aún, si esta llega a confirmarse en un tribunal de apelación, se va a ver afectada porque ya no va a poder recibir esa información. ¿Y qué es lo que se le exige al periodista? Se le exige la prueba de la verdad, es decir, que agarre y que verifique, que vea que lo que va a publicar es realmente correcto, y de esa manera que es verdad, y de esa manera se pierde la inmediatez de la información, ¿verdad? Y esto ya quedó zanjado hace muchísimo tiempo en sentencias sumamente emblemáticas de incluso de Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en casos como Sullivan versus New York Times, por ejemplo, en el que se habla claramente de que no se le exige la prueba de la verdad. Exactamente, con la real malicia, que no se le exige la prueba de la verdad, sino que simplemente no publique algo como verdad a sabiendas de que es mentira. Claro. O no publique algo como mentira a sabiendas que es verdad, pero no se le puede imponer al periodista de que se convierta en un investigador y que realice toda una labor previa, porque entonces se pierde la inmediatez de la información y se está vulnerando también el derecho colectivo de acceder a información pública. Y sobre toda esta línea ya trabajaron los organismos internacionales en sentencias ya desde el año 85, Marcos, de 1985, es decir, imagínate hace cuánto tiempo. Muchísimo. Esto casi años. 40 años. ¿verdad? Sí. Casi 40, sí, muchísimo tiempo. Real malicia, ¿qué es lo que significa eso? Que yo en realidad sepa que Lucas no es un corrupto y que él siempre se portó bien, pero que yo sepa. Y ahí igual publique que Lucas es correcto. Esa es la real malicia. O sea, y sin embargo, si a mí me pasan una información, me dan un papel donde dice, mira, esto es lo que Lucas tiene, etcétera, yo tengo que publicar. O sea, no voy a estar agotando como el Ministerio Público una investigación de 6 meses para después publicar. Así mismo. O dice también con total desprecio de la verdad, ¿verdad? Vos decís que es un corrupto, pero se va Lucas y te dice, Marco, quiero darte mi versión, y vos no le permitís ingresar a tu radio, no le permitís comunicarse contigo, no le permitís que pueda tener ese derecho a réplica, es decir, con total desprecio por la verdad, ¿verdad? Entonces, pero de todos modos, aunque se pruebe la real malicia, la vía correcta, dice la Corte Interamericana, para sancionar expresiones que no están amparadas por la libertad de expresión, cuando se trate de funcionarios públicos, o sea, una información de interés público, es la vía civil, no la penal, porque la penal resulta desproporcional para, de alguna manera, cercenar ese derecho a la libertad de expresión. Es decir, el efecto nocivo es mucho peor al daño individual que recibe la persona que está siendo lesionada en su honor y en su reputación, que por supuesto son derechos también sumamente valiosos. Claro, pero delante de ese derecho colectivo de informarse, de recibir información de interés público, y también en contextos electorales, dice Brasil, ya lo dijo en una sentencia en el caso de Ricardo Canese contra Paraguay, la libertad de expresión es sumamente protegida, se amplía esa protección a la libertad de expresión. Es decir, si hoy, por ejemplo, se publica cuestiones incluso de índole personal de candidatos electorales, aunque no sean estos funcionarios públicos, porque de repente tenemos candidatos que no son funcionarios públicos, pero si se dice, por ejemplo, se sabe que fulano de tal candidato a presidente tiene un amante o tiene, no sé, hijos fuera del matrimonio, o hizo tal cosa, aunque sea o tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, aunque sea una información de carácter sumamente privado, en contextos electorales, eso es información pública, porque de alguna manera puede determinar en mi elector mi voluntad de votarlo o no votarlo. Claro, porque en realidad ahí se entiende y como siempre digo, el derecho es lógica pura. Uno al ser candidato se expone, ya expone su casa, expone sus bienes, expone su persona al consenso popular. Exacto. O sea, tiene un mayor grado de escrutinio. Imagínense, y volviendo a lo de Fabián Weinsense, ¿qué tenemos nosotros con Fabián Weinsense? Nosotros venimos publicando un hecho que en principio lo publicaron en Telefuturo y Última Hora, donde
decía esa publicación que él se autoasignó para utilizar él una camioneta proveniente de narcotráfico, una camioneta 0 kilómetros. Se armó todo un tumulto entre la corte, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, rompieron relaciones porque el jurado de enjuiciamiento básicamente le blanqueó a Fabián Weinses. Hay una historia larga. Venimos publicando ¿por qué? Porque él está en terna. Él está en terna. ¿Y qué es lo que significa estar en terna? Estar en terna es decir, estas 3 personas pueden ser jueces. O sea, él está ahora compitiendo, ¿verdad? Por su cargo. ¿verdad? Por su cargo. Entonces, ¿por qué él va a prohibirnos a nosotros ir a sacarle fotos? Porque él está compitiendo, él es funcionario público y está ejerciendo otra vez la magistratura en un juicio oral y público. Además, obligarle al joven Mauricio a que borre de su... O sea, eso por ejemplo, a mí me transporta a una película de Francis Ford Coppola, El Padrino. Sí. Cuando comienza la película El Padrino, la boda de su hija, y el FBI, algunos periodistas se van y sacan las fotos de las matrículas de los autos de quienes participan en la boda. Y viene Sonny Corleone y rompe todas las cámaras y tira, ¿verdad? O sea, a ese nivel hoy nos sentimos acá en BDS, ¿verdad? Y en este caso... Y lastimosamente es un daño muy grande el que se le hace a la democracia de repente por una cuestión personal o por un interés personal. Pero ahí hay una frase que dice justamente, puedo no estar de acuerdo con lo que decís, pero voy a defender a muerte tu derecho a decirlo. Sí, ¿verdad? A veces sí, nos sí, toca a sí, nosotros y nos molesta, ¿verdad? Lo que se dice y tal vez ni siquiera es cierto, ¿verdad? Pero está en ese debate realmente el espíritu de la democracia y en el cual se tiene que consolidar la opinión pública. Entonces, debemos defender realmente a muerte la libertad de expresión, aunque nos impacta a nosotros mismos, porque estamos, de alguna manera, cercenando esa democracia que tanto nos costó tener, ¿verdad? Y estaba viendo también ahora, creo que ayer, lo que había resuelto un juez en el caso de la modelo influencer Laura Nieva, por ejemplo. Otro tema. ¿Verdad? Ese es otro tema y realmente muy sensible, porque sí puede incluso estar en contra de lo que protege y garantiza la ley 5777 de protección a la mujer contra toda forma de violencia. Y efectivamente sí está prohibida la violencia, sea telemática, la violencia digital, por el hecho de ser mujer, por cuestiones de género. Pero ¿cómo se garantiza eso? A través de políticas públicas eficaces, ¿verdad? O en todo caso, a través de responsabilidades ulteriores, que es lo que nos permite la libertad de expresión como forma de limitarla. ¿Verdad? Nunca una censura previa. La censura previa está prohibida y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que ser muy finos al analizar la diferencia entre la censura previa y la responsabilidad ulterior, ¿verdad? Y lo que estableció este juez es una censura previa porque de alguna manera prohíbe cualquier expresión que denigre, que dice que ofenda, que daña su imagen por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Eso está contemplado en la ley, pero al establecerlo a través de una resolución, en caso de un cumplimiento, eso se puede volver una figura de desacato. Entonces, de vuelta se está utilizando el sistema penal así, cuando en realidad lo que debió suceder o lo que se podría aplicar es una responsabilidad ulterior, no una censura previa. El único caso en el que se admite una censura previa, y eso está establecido en el artículo 13.4 de la Convención Americana, es a los efectos de salvaguardar la moral de niños y niñas, ¿verdad? Prohibiendo de repente espectáculos públicos, dice, espectáculos públicos, entiéndase, en lugares públicos donde no se puede de alguna manera limitar la presencia de niños y niñas, a los efectos de salvaguardar su moral, ¿verdad? O de repente, si hablamos en contexto de internet, una página de pornografía infantil, esa sí se puede de alguna manera bloquear directamente. En estos casos sí se admite la censura previa a los efectos de salvaguardar la moral de niños y niñas por una cuestión de interés superior del niño. Pero en ningún otro caso se admite la censura previa. Para el resto de los casos rigen las responsabilidades ulteriores y eso está bien establecido también en el artículo 13.2 de la Convención Americana. ¿En qué casos se puede aplicar una responsabilidad ulterior, verdad? Que es bien clara.
Y primero que nada tenemos que tener una ley que permita eso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en el caso Lauris Vivas, sí tenemos una ley, la ley 5777. Sí. Luego se tiene que establecer, tiene que ser legítima esa restricción, es decir, tiene que cumplir con el propósito de protección establecido en la Convención Americana, y en este caso serían los efectos de salvaguardar los derechos de una mujer víctima de violencia digital o violencia telemática. Es un fin permitido por la Convención, no solamente la Convención Americana, sino también la Convención de Belém do Pará. Ahí estamos todos bien. Tiene que ser proporcional también, es decir, se tiene que establecer ese test tripartito. Pero no se puede establecer de manera genérica esa prohibición, sino que a través de una responsabilidad ulterior. Justamente te iba a preguntar eso, porque en realidad en el tema Lauris Vivas estaba viendo que la sanción es algo genérico, o sea, no se debe de utilizar. ¿Y qué? O sea, no dice otra vez específicamente. Uno no está mal la sanción, creo, ¿verdad? Y vos me estás afirmando eso. Y aparte es genérico, o sea, ¿qué es lo que prohíbe al final? O sea, dice, más o menos, no matarás, no robarás, dice la resolución. Y eso está prohibido, ¿no? Claro. O sea, Es llover sobre mojado. y sí, como es llover como mojado, llover sobre mojado, como diría Pablo, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces, o sea, jurídicamente y procesalmente el juez no tiene por qué ordenar que se borre ninguna foto de ningún celular que incluso no es de él, ¿verdad? No, salvo que realmente esté comprometiendo de alguna forma, la intimidad de una persona. Claro. Pero salvo que sea un derecho protegido. Nosotros no le sacamos fotos en su pileta, por ejemplo. Exacto. O sea, le sacamos fotos en su lugar de trabajo en un juicio oral y público. Donde estaban otros dos jueces al lado de él, ¿no? Donde estaban, y es más, después le pedimos cumpliendo permiso. Una función pública. Le pedimos permiso y el juez Juan Pablo Mendoza dice, sí, estamos en un juicio oral y público, le dice, o sea, ¿qué te pasa más o menos, verdad? Y bueno, y así estamos, ¿verdad? Y como vos bien dijiste, la pasada estábamos hablando en privado y me decía, esto es grave, gravísimo, me decía la autora. Y sí, es muy grave. Y estamos en plena democracia. Y se andan haciendo mucho de este tipo de cosas, che. Se bajó mucha capacitación a jueces, a fiscales, se trabajó mucho con la UNESCO, se distribuyeron materiales. Hay un material, por ejemplo, que se llama la Caja de Herramientas para Operadores de Justicia sobre libertad de expresión, en la cual hay un capítulo extenso que habla sobre el derecho penal y la libertad de expresión, justamente con la figura de la difamación, la calumnia, etcétera. Entonces realmente no podría alegarse desconocimiento porque todos fueron capacitados, ¿verdad? Es decir, se bajó la malla curricular y todos los operadores de justicia fueron capacitados, y esto duró bastante tiempo. Entonces, y bueno, y tenemos sentencias contra Paraguay y todo, es decir, estamos volviendo a cometer los mismos errores. Hay una sentencia de la Corte Interamericana que es un caso calcado al de ABC Color, ¿verdad? Que es el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica. Es decir, si esto llega a esa instancia, la Corte va a decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Y Paraguay tiene una condena segura, porque es exactamente igual el caso. Entonces, y no pueden desconocer eso nuestros jueces, porque son capacitados en la escuela judicial, en sus centros de entrenamiento. Realmente es algo que está al alcance de ellos, ¿verdad? Con materiales didácticos inclusive, y de esto se habla y se habló hasta el hartazgo. Entonces no podemos seguir teniendo ese tinte dictatorial de querer restringir de esa manera la libertad de expresión. La censura previa está prohibida, y eso realmente tenemos que masticarlo, porque si no nos perjudicamos a nosotros mismos. Escucharte así da risa, ¿verdad? Censura previa. Imagínate si no es censura previa borrar la foto de Fabián. Es más, doctora, exacto. Y por favor, y si me equivoco, obviamente corregime, ¿verdad? O sea, censura previa luego dice, yo puedo expresar incluso que Lucas es un bandido. O sea, y por más que él se sienta herido. Claro. Pero ninguna policía, ningún fiscal, ningún juez me puede prohibir a mí a que decir. Si es que yo daño con lo que yo digo, están los elementos y los mecanismos para que Lucas
A ver, un poco se ¿Te sienta... puede querellar o algo así, ¿no? Y me demanda en realidad, porque las instancias son las civiles, Sí. dice la doctora, conforme al organigrama internacional que nosotros firmamos, ¿verdad? Entonces, Cuando se trata de funcionarios públicos o es una información de interés público, claro, ¿verdad? Evidentemente estas figuras sí están, digamos, permitidas para los casos de particulares, ¿verdad? Yo no puedo poner yo creo que con ejemplo se va a entender mejor. Yo no puedo poner un pasacalle delante del trabajo de una señorita que trabaja en la financiera X, ¿verdad? Diciéndole, sos una bandida, te metiste con mi marido, ¿verdad? Ella sí me puede querellar a mí por difamación, por calumnia, porque sí estoy dañando a su imagen y a su reputación, y ella no es funcionaria pública, y lo que yo estoy publicando ahí no es una información de interés público, ¿verdad? Pero si yo digo, fulana de tal es una corrupta funcionaria pública porque está amañando las licitaciones, entonces es la obligación de fulana de tal agarrar y promover ese debate para que todas las personas sepan que no es cierto lo que yo estoy publicando y que no está amañando las licitaciones. Y no puedo utilizar el sistema penal para querellarme a mí, porque lo que se va a conseguir es que nadie más se anime a denunciar a ningún funcionario público, y el resto de la ciudadanía ya no va a poder acceder a esa información porque directamente se va a utilizar el sistema penal, ¿verdad? Y hoy puede ser un caso, pero mañana pueden ser miles de casos, ¿verdad? Y tanto nos costó realmente entender, recién en el 2013, con la ley de transparencia y acceso a la información pública, es como que tuvimos nosotros la noción de que sí podíamos acceder a los datos de funcionarios públicos, cuánto ganan, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Pero haciendo que este derecho que está en el artículo 28 de la Constitución ya lo teníamos garantizado desde el 92, pero nunca antes se ejerció. Recién con la ley de transparencia y acceso a la información pública es como que existió un despertar ciudadano de que teníamos ese derecho después de los miles de escándalos que se suscitaron en el Congreso, ¿verdad? Con la secretaria de Oro, la ascensorista de Oro, el fotocopiador de Oro, y resulta que todo eran de Oro, y recién ahí pudimos tener conciencia de eso, pero ya nuestro derecho estaba desde el 92. Entonces, tanto nos costó salir de ese ostracismo, de ese secretismo del Estado, como para volver a retroceder otra vez. Bueno, doctora, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y todas estas explicaciones. Evidentemente es algo a lo que hay que seguir bastante de cerca, y ya vemos que últimamente al menos se ha presentado muchísimo este tipo de situaciones, y bueno, hoy le toca a un compañero de PDS, pero hay que seguir combatiendo este tipo de comportamientos, y principalmente que vienen de autoridades, ¿verdad? En este caso de un magistrado. Totalmente, porque en la medida que esto se siga permitiendo y no existan consecuencias, entonces más autoridades se van a seguir animando a cercenar el derecho a la libertad de expresión, y eso no lo podemos permitir como sociedad. Muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo, muy amable. A las órdenes siempre. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Era la abogada Alejandra Peralta Merlo hablando genéricamente incluso